Nunca fui fanático del Chavo del Ocho. No porque no me pareciera gracioso, sino porque algo en ese programa me producía incomodidad desde que era niño. Y no hablo de una incomodidad leve, sino de esa sensación profunda de que hay algo mal en lo que estás viendo, aunque no puedas decir exactamente qué. Algo en la música, en el color opaco de la imagen, en la manera en que los adultos jugaban a ser niños, en los silencios entre risas, todo me daba escalofríos. De adulto, pensaba que era simplemente una impresión infantil exagerada, hasta que encontré el paquete. O mejor dicho, hasta que ese paquete maldito llegó a mí. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando mi tía me pidió que la ayudara a limpiar una antigua casa familiar que llevábamos años sin visitar. Estaba ubicada en una zona vieja de la Ciudad de México, no lejos de la colonia donde se grabó La vecindad del Chavo. Aquella casa perteneció a un primo lejano que trabajó en Televisa en los años 70 y 80. Según contaban en la familia, había sido editor de programas de comedia, y siempre llevaba recortes de guiones o cintas que nadie más había visto. Mientras limpiaba el ático, encontré una caja de cartón empolvada, marcada con tinta roja. Propiedad de Jaimito. Lo raro era que la caja estaba cerrada con sogas negras y cera endurecida, como si hubieran sellado un ritual. No pude evitar sentir una punzada de ansiedad. La caja estaba tibia, y escuché un leve sonido adentro, como si algo rascara el interior. La curiosidad pudo más que el miedo. Corté la cuerda con una navaja. El sello de cera crujió al romperse. Al abrir la caja, lo primero que sentí fue un olor rancio, como a humedad y carne vieja. Dentro había papeles amarillentos, fotos rotas y una muñeca. Una muñeca de trapo, vestida con un uniforme de cartero en miniatura. Tenía el rostro cosido con hilo negro, y ojos de botones opacos. Una etiqueta en su pecho decía con letra infantil: para el niño que nunca deja de reír. Pensé que era una especie de broma o artículo promocional. Me reí nerviosamente, pero entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La muñeca movió ligeramente la cabeza. Creí que era mi imaginación. Volví a meterla en la caja, cerré con cinta, y me llevé todo para seguir limpiando. Pero durante la noche, no pude dormir. Soñé con la vecindad, pero no era como en televisión. Estaba podrida, ennegrecida, las paredes lloraban algo espeso. El barril del Chavo goteaba sangre, y todos los personajes me miraban sin ojos. La muñeca estaba en medio del patio, sonriendo. Me señalaba. Desperté con el sonido de algo cayendo en mi sala. La caja estaba en el suelo. Abierta. Vacía. El resto de la semana fue una espiral de locura. Escuchaba risas infantiles cuando no había nadie. Frases como eso salían del televisor aunque estuviera apagado. Comenzaron a aparecer mensajes en mi espejo. No me ignores, no olvides reír. La muñeca aparecía en distintas partes de mi casa, aunque yo la tirara o la quemara. La arrojé desde el tercer piso, y apareció en mi cama esa misma noche, con un ojo más cosido y una sonrisa más amplia. Buscando respuestas, revisé los documentos que venían en la caja. Eran cartas dirigidas a alguien llamado Roberto, escritas por un tal Jaime, quien hablaba de un objeto usado para canalizar energía cósmica perpetua, algo que mantuviera la risa infantil viva para siempre. Decía que estaban probando el efecto en el set del Chavo del Ocho, y que ciertos episodios nunca emitidos mostraban cambios en los actores. Cambios mentales, físicos, y espirituales. Uno de los últimos párrafos decía: la muñeca reacciona al miedo disfrazado de risa. Se alimenta de la comedia forzada. Pronto, comenzará a pedir más que eso. Pronto, querrá una audiencia eterna. Y entonces lo entendí. Esa muñeca no era solo un juguete. Era una especie de parásito que había sido implantado, tal vez como un experimento macabro dentro de la producción. Y ahora, al encontrarla, yo había liberado algo que nunca debió salir. Todo empeoró. Mi voz cambió, a veces reía sin querer, otras veces me encontraba hablando con frases del programa sin entender por qué. Una madrugada, desperté con el rostro pintado como el Chavo. Tenía una gorra puesta que no era mía. Y la muñeca estaba en mi pecho, sus ojos hechos de botones girando lentamente.
Entonces comenzaron las desapariciones. Vecinos, amigos, incluso un primo que me vino a visitar. Todos desaparecían después de entrar en mi casa. Nadie los veía salir. Pero yo sabía dónde estaban. En mis sueños, los veía atrapados en una versión horrenda de la vecindad, sus cuerpos deformes, repitiendo escenas una y otra vez, con risas enlatadas de fondo y ojos vacíos. La muñeca siempre aparecía al final del sueño, tocando la campana de la vecindad y diciendo: se acabó este capítulo. Pero el siguiente, eres tú. Intenté destruirla. La rocié con gasolina, la quemé, la lancé al canal de desagüe más lejano. Nada funcionaba. Siempre volvía. Y cada vez más, cambiada. Más humana. Una noche, desperté en una sala de televisión, rodeado de cámaras viejas, luces apagadas y una escenografía idéntica a la vecindad. No sabía si era un sueño o estaba atrapado ahí. La muñeca estaba sentada donde Kiko solía estar. Alrededor, los personajes del programa, pero no eran actores. Eran cuerpos secos, sin labios, con piel como cera derretida. Me miraban, moviendo las mandíbulas lentamente, como si rieran sin poder emitir sonido. La muñeca habló con una voz que no era suya. Era una mezcla entre la voz del chavo y algo más, viejo. Más profundo. Algo inhumano. La risa es eterna. Aquí nunca termina. Tú serás el nuevo niño. Tú serás el que nunca deja de reír. Grité. Corrí. Pero los pasillos del set no tenían salida. Eran infinitos. Ecos de carcajadas me seguían. Manos de trapo salían de las paredes. Y en el fondo, el sonido de una campana que marcaba el final del capítulo, una y otra vez, sin fin. Desperté en mi cama, sudado, temblando. Pensé que había sido solo una pesadilla. Pero en la puerta de mi habitación, alguien había escrito con tiza blanca: corte. Próximo episodio. Tú. Ahora vivo escondido. Cambié de ciudad. No tengo televisores. No escucho risas. Pero ella siempre encuentra la forma. A veces, cuando paso por una plaza, escucho a un niño decir fue sin querer queriendo. Y siento que algo me observa. Una vez, vi una sombra con gorra entrar a un barril en un parque infantil. Sé que algún día me atrapará. La muñeca no olvida. El chavo, no perdona. Si encuentras una caja con sogas negras y cera, no la abras. Si oyes risas infantiles cuando estás solo, no las sigas. Si ves a una muñeca vestida de cartero, huye. Porque cuando ella te elige, ya no hay final para tu episodio. Solo repites. Y repites. Y repites. Para siempre. Eso,